El próximo 10 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos. Para hablar sobre este tema tan importante para la humanidad, hemos invitado al doctor Lavrenti Palomo Mesa, magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura del Departamento de Córdoba. Gracias, Clovis, por invitarme a este programa y gracias a Telecaribe por esta invitación. Y hoy vamos a hablar de los derechos humanos con ocasión de la conmemoración del Día de los Derechos Humanos, 10 de diciembre de 2022. El origen de los derechos humanos empieza desde el origen de la humanidad. En los primeros tiempos, nuestros ancestros vivían de una manera bastante salvaje, bastante violenta, sin reglas, solamente con las reglas de la fuerza. Y con el tiempo las comunidades fueron avanzando en lo que hoy actualmente se conoce como derechos humanos. Por ejemplo, en determinado momento de la historia de la humanidad surgió lo que se conoce como el Código de Hammurabi. En ella se impuso lo que lleva por nombre la Ley del Talión, que si bien es cierto, hoy día nos parece una barbaridad, fue un avance sustancial en la conquista de derechos humanos. ¿Por qué? En este caso, por ejemplo, el rey Hammurabi, que diseñó un código, impuso una norma, lo que se conoce como ojo por ojo, diente por diente, porque en ese entonces, cuando un individuo de una comunidad causaba un daño a un individuo de otra, esa comunidad se vengaba en su totalidad con la comunidad del agresor. Eso generaba guerras, generaba violencias, generaba atrocidades y se impuso entonces que el individuo que causaba el daño era, primero que todo, el único que debía pagarlo y segundo, en la misma proporción del daño ocasionado. Por ejemplo, si él le sacaba un ojo a un individuo de otra comunidad, a él se le sacaría el ojo. Si él le sacaba un diente a un individuo de otra comunidad, a él se le sacaba un diente. Si él mataba a un individuo de otra comunidad, a él se le mataba, pero solo y exclusivamente a él. Entonces había una proporcionalidad entre el daño ocasionado y la sanción impuesta. Por eso fue un avance la Ley del Talión, lo que hoy se conoce como derechos humanos, pero aún así eso seguía siendo una barbarie. Esto continuó en la evolución de los tiempos, en las diferentes sociedades, en las diferentes naciones, en los diferentes países, hasta que vinieron unas reglas de la Edad Media que impusieron ya de manera también codificada normas y regulaciones para atenuar la barbarie y la violencia. Por ejemplo, conocemos la ley del Bill of Rights en Inglaterra, también posteriormente la independencia de los Estados Unidos, que se creó una república independiente con una constitución. Posteriormente vino la Declaración de los Derechos del Hombre en la Revolución Francesa, que es como decir la base clásica de lo que son los derechos humanos y a partir de los cuales se ha modernizado ese concepto y sobre lo cual se construyen los estados modernos. Y posteriormente, después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, surgieron unos convenios entre estados como los convenios de Ginebra y sus protocolos, todos reguladores de la guerra, de los encuentros, de las batallas y de los derechos de los ciudadanos. Es así que esta lucha continúa no solamente respecto de derechos humanos básicos, sino también de otros que también son básicos, pero de segunda generación, podríamos decir. Por ejemplo, derechos económicos, derechos sociales, derechos culturales, todos los cuales están inmersos en una gama de derechos que hoy por hoy sigue la humanidad avanzando en la conquista y protección de los mismos. Es por ello, podemos hablar en síntesis que siempre habrá una lucha permanente y continua en la conquista y consolidación de derechos humanos para que la humanidad siga avanzando hacia un mundo mejor y más seguro. Especiales del Caribe.